acuerdo dónde nos hemos quedado. Hemos visto ya lo que era herencia ligada al sexo más, ¿no? Hemos visto lo que era herencia autosómica dominante recesiva. No me acuerdo. Y esto igual lo hemos visto, ¿no? Herencia ligada al sexo, la cromosoma X recesiva. Y creo que nos hemos quedado. No me acuerdo. Sí, chicos, ahí era para avanzar y luego poder avanzar lo que nos toca esta semana, que es citogenética. Ya. Ya. Entonces, este más, repasaremos. Hemos visto ya los modos, los patrones de herencia, que hay una herencia autosómica, eh, cuando hablamos de los cromosomas que no son sexuales, ¿no? Recesiva y dominante. Y cuando hablamos de los cromosomas sexuales, X o Y, igual hay una herencia ligada al cromosoma X, que puede ser recesiva, que hemos visto el otro día con esas patologías, y dominante, que vamos a ver hoy. Entonces, es un modelo de transmisión hereditaria en el que el alelo mutado se encuentra en el cromosoma X, ¿no? Por eso es ligada al cromosoma X. Y se expresa en estado homocigoto o heterocigoto, ¿no? Aquí vemos una mujer que, porque tiene XX, ¿no? Con dos X mayúsculas, que nos dice que son dominantes, ambas, y por lo tanto está manifestando la patología. En este otro caso hay una mujer heterocigota porque tiene alelos diferentes del cromosoma X, pero al ser dominante igual expresa la patología. Un varón, aquí tenemos XY, ¿no? Entonces hemos dicho que un varón es un hemicigoto porque tiene solamente una carga, un alelo del cromosoma X, y en este caso igual expresa la patología, y esta más significa que es más agresiva en el varón que presente este tipo de patología. Entonces, las características son que los varones afectados transmiten el rasgo a todas sus hijas mujeres, porque van a pasar su cromosoma X, ¿no? Y no transmiten el rasgo a ninguno de sus hijos varones. Las mujeres afectadas tienen 50% de probabilidades de transmitir el rasgo a todos sus descendientes, independientemente del sexo. Varones afectados muestran la expresión más grave y fallecen. Entonces, en el cuadrito vemos igual, ¿no? El árbol genealógico aquí con 4 generaciones, y vemos que sí, efectivamente, los varones que han estado enfermos han fallecido, ¿no? Eso significaba esta rayita. Y que no transmiten el rasgo a sus hijos varones, pero sí a las mujeres, a todas las mujeres, y de una mujer afectada, entonces transmiten igual a ambos sexos, ¿no? Varón o mujer. En este genotipo vemos cuando la madre está afectada con la X, con el alelo mutado en dominante, ¿no? Y su descendencia va a ser 50% que van a estar enfermos y 50% sanos, ¿no? En los sexos, 50% de hijas afectadas y 50% de varones afectados. En los
hombres, cuando hay un hombre afectado, entonces vemos que ningún varón de su descendencia está enfermo, ¿no? Entonces 100% de varones sanos y las hijas, 100% de las hijas afectadas. Y lo mismo aquí, cómo es que se distribuyen los cromosomas X y Y, ¿no? Aquí en este caso este varón está enfermo, por lo tanto hemos dicho que tiene el 100% de riesgo de heredar el rasgo a sus hijas, que van a ser enfermas. En este caso la mamá era la que estaba enferma y el 50% de riesgo de heredar el rasgo a sus hijos varones y 50% de heredar el rasgo a sus hijas mujeres. Algunos ejemplos de estas enfermedades son estas, ¿no? Estas que están aquí, algunos ejemplos. Este es OTC, es una enzima ornitina transcarboxilasa que participa en el ciclo de la urea. Bueno, hasta ahí es todo lo que es la herencia mendeliana o clásica, ¿no? Son que siguen los principios de las leyes de Mendel. Hay otro tipo de herencia que es la herencia multifactorial, ¿no? Que también se llama herencia no clásica o no mendeliana, o también poligénica compleja. Poli porque puede incluir muchos genes, ¿no? ¿Y a qué se refiere? Es un modelo de transmisión hereditaria en el que el fenotipo, lo que observamos de la característica que se observa, que se manifiesta, resulta de la interacción entre el componente genético y el componente ambiental, ¿no? Entonces, en nuestro genoma tenemos muchos genes, ¿no? Entonces, como ya sabemos, podemos ser homocigotos o heterocigotos, dependiendo si es que tenemos alelos iguales o diferentes, ¿no? Entonces, estos genes que están en nuestro ADN, ¿no? O sea, algunos eh, predisponen para cierto tipo de patología, ¿no? No significa que van a desarrollar o manifestar o expresarse en fenotipo en esa patología, pero a no ser que exista un componente ambiental, ¿no? Puede ser tóxicos, químicos, falta de actividad física, ¿no? O muchos más factores ambientales que cuando se presentan, ¿no? Ese genotipo recién va a manifestar su fenotipo y por lo tanto resultar en la patología. Entonces, en la herencia multifactorial, los factores ambientales y genéticos colaboran e intervienen para causar ciertas características, ¿no? Que sí se van a manifestar a nivel morfológico, como malformaciones, o a nivel funcional, en cuanto a funciones bioquímicas y moleculares de las células, y poder desarrollar discapacidades. Entonces, sus características de ese tipo de herencias son que el rasgo se presenta de manera esporádica, ¿no? No sigue un patrón como hemos visto en los árboles genealógicos que corresponden al tipo de herencia mendeliana, ¿no? Por ejemplo, en la dominante era que, autosómica dominante, que se presenta en todas las generaciones, ¿no? Lo que era una transmisión vertical. La recesiva era una transmisión horizontal entre hermanos, o sea, en este caso, este tipo de herencia multifactorial puede presentarse, digamos, en un bisabuelo y luego ¿no? Luego ya se salta todas las siguientes generaciones hasta llegar a un nieto o a un primo, entonces se presenta de manera esporádica esta patología. Hombres y mujeres se afectan, sin embargo, hay algunas frecuencias de acuerdo a qué tipo de patología estemos hablando que van a ser desiguales, ¿no? Porque hay hombres, o sea, los hombres pueden exponerse a un diferente ambiente que a las mujeres, entonces, como interviene el factor ambiental, aquí también van a haber, o sea, ciertas desigualdades, pero puede presentar en ambos sexos, ¿no? Entonces es frecuente que existan otros familiares de diverso grado, ya sea primos, ¿no? Primos lejanos, tíos,
que puedan estar afectados. Eso se llama agregación familiar. La ocurrencia de la enfermedad está influenciada por factores ambientales y el grado de parentesco, mientras más cercano sea, aumenta el riesgo de recurrencia o de presentar esta patología. Algunos conceptos en este tipo de herencia son agregación familiar, ¿no? O sea, eso significa que en un grupo familiar existen personas que tienen probabilidad, o sea, tienen más probabilidad en un grupo familiar de tener alelos que predisponen para la enfermedad, ¿no? En común que tengan que personas que no estén emparentadas, ¿no? O sea, por eso es que también se habla de herencia, porque estamos hablando que si hay un factor genético que predispone y que se transmite igual de generación en generación, y más una situación ambiental que desencadene ya el fenotipo, recién se va a manifestar. Heredabilidad, ¿no? Es ya un número estadístico porque no se está hablando de proporción, ¿no? O sea, es el número de personas que tienen ya la afectación fenotípica y que se le atribuye esta afectación a causas genéticas. Concordancia es cuando dos individuos emparentados presentan la misma enfermedad, ¿no? Y en este tipo de herencia multifactorial se habla del modelo de umbral que podemos ver, por ejemplo, ¿no? En una gráfica igual estadística y numérica de probabilidad que se hace, vemos que esta es una población general, ¿no? Entonces, esta es la curva de cierto tipo de patología, ¿no? Y aquí el número de afectados que vemos que es relativamente pequeño, ¿no? Y en este otro cuadro está comparando con familiares de primer grado, ¿no? Parientes de primer grado, entonces para cierto tipo de patología, y vemos que sí, el riesgo de la enfermedad es muy alto, ¿no? Entonces esto es lo que se observa en la herencia multifactorial, que mientras los familiares sean de primer grado, o sea, tienen más probabilidad de tener esta patología, ¿no? Si se exponen a un ambiente que pueda desencadenar y propiciar que se manifieste su fenotipo. En este otro ejemplo vemos, por ejemplo, las razones de riesgo, que es este simbolito que está representado en números para hermanos afectados con enfermedades, con agregación familiar y herencia compleja o multifactorial, ¿no? O sea, aquí han estudiado, por ejemplo, a grupos de hermanos y igual con tablas y números han podido sacar este número que son razones de riesgo, ¿no? Donde vemos varios tipos de números y este tipo de enfermedades que están relacionadas con factores genéticos más factores ambientales, ¿no? Entonces vemos esquizofrenia, autismo, trastorno maníaco depresivo, diabetes mellitus, de Crohn, esclerosis múltiple. Y vean que el autismo, o sea, tiene un número de riesgo alto entre hermanos, ¿no? O sea, lo que quiere decir que sí, efectivamente, entre hermanos pueden compartir estos alelos predisponentes para el autismo y más un factor ambiental sí se puede llegar a desarrollar. En cuanto a ejemplos de patologías con estas enfermedades, tenemos todas estas, ¿no? O sea, las primeras diabetes mellitus tipo 2 y hipertensión arterial son enfermedades crónicas que ya se sabe que, o sea, ciertos factores predisponen a desarrollar la patología, ¿no? Por ejemplo, un mal estilo de vida, mala alimentación, falta de ejercicio físico y más algún factor, en este caso genético, entonces ya hablamos de herencia multifactorial cuando en la familia ya varias personas tienen estas patologías, sí, ya se puede hablar de herencia multifactorial, ¿no? Estas patologías, por ejemplo, son congénitas porque se desarrollan dentro el útero materno. Y igual hay factores ambientales y alelos predisponentes para que se desarrollen esas patologías y algunas como trastornos mentales que de la misma manera necesitan un alelo predisponente y
un factor ambiental. Y bueno, eso es todo lo de patrones de herencia. No sé si alguna pregunta tienen, chicos, sobre este tema. De todos modos, o sea, sí se ha solicitado la reposición de la clase, ¿no? Para cualquier cosa. El miércoles creo que va a ser al mediodía. Depende cómo organicen el grupo de informática, pero más o menos ese día sería y esa hora. Bueno, entonces para esta semana el tema que nos toca avanzar es citogenética, ¿ya? Entonces la citogenética es una rama de la genética que está encargada de estudiar la estructura, función y comportamiento de los cromosomas, ¿no? Y también sus anomalías. Es decir, lo que se encarga de estudiar son a los cromosomas, que son los cuerpos de color que vemos, ¿no? Y hay varios tipos de estudios que se pueden hacer, como el cariotipo, FISH, ¿no? Algunos arrays y varios tipos ya con la tecnología que se hacen, ¿no? Para poder detectar patologías de manera temprana, algún riesgo en la persona y luego una terapia personalizada que ya es lo más actual que están pretendiendo hacer y que en algunos casos ya se está haciendo, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que se encuentre en la persona, entonces vemos qué tipo de terapia se le puede dar, ¿no? Entonces aquí están los cromosomas, ¿no? Entonces vamos a ver eh, cómo están conformados, ¿no? Tienen bandas y otras partes, los brazos que ya hemos visto que vamos a ir viendo. Entonces, ¿dónde se puede aplicar la citogenética, ¿no? Hay una citogenética clínica que es la que se usa más en la parte de salud, ¿no? Donde se realiza un diagnóstico prenatal, ¿no? O sea, cuando en la ecografía algún indicio, por ejemplo, nos puede dar de alguna malformación en el feto, se puede hacer una toma de muestra de ¿no? Durante el embarazo y para hacer un diagnóstico prenatal, ¿no? Entonces ya nos indica con la citogenética clínica si existe o no anomalías cromosómicas. Postnatal igual, ¿no? Una vez que nace el bebecito se puede hacer el estudio y vemos si tiene anomalías cromosómicas, síndromes genéticos o en algún caso ya en personas adultas causas de infertilidad. En oncohematología porque nos permite identificar alteraciones cromosómicas en tumores y leucemias, ¿no? Y luego para tratar de hacer un tratamiento personalizado. En investigación, porque nos ayuda a comprender la evolución genómica, la organización nuclear y la regulación de todo esto, lo que es la génica y los genes. ¿No? Entonces vamos a recordar que el ADN es una cadena, ¿no? Que está organizada en doble hélice, conformada por nucleótidos, ¿no? Con su azúcar, su fósforo y sus bases nitrogenadas. Y tiene unas propiedades que le conforman justamente esta cadena de doble hélice, ¿no? Primero, complementariedad de las bases. Hemos dicho ya que una adenina se une siempre con una timina mediante dos puentes de hidrógeno y una guanina se une siempre con una citosina con tres puentes de hidrógeno, ¿no? La polaridad sabemos que son dos cadenas antiparalelas
de 5 a, bueno, no, esto es aquí el antiparalelismo, ¿no? Las dos hebras corren en direcciones opuestas de 5' a 3', ¿no? Y de 3' a 5'. Tiene entonces un extremo 5' que era con su grupo fosfato libre y el grupo 3' con el grupo oxidrilo libre. Y este ADN está organizado en el núcleo, ¿no? O sea, pero se relaciona con unas proteínas intranucleares, ¿no? Que se llaman histonas. Estas proteínas que presentan, ¿no? Hablando ya de la conformación de la proteína, son proteínas globulares, ¿no? Hay proteínas que son globulares, otras que son laminares, depende. Entonces, la histona es una proteína globular, ¿no? Y tiene sus colas N-terminal y C-terminal, que es hablando de la conformación química de cómo es una proteína, ¿no? De en qué extremo termina. Tiene estos dos, estas dos colas, venga con el ADN, ¿no? Que tiene una carga negativa. Las histonas sí nos sirven porque en algún momento nos pueden brindar una modificación epigenética, ¿no? Que es una manera en la que algunos genes pueden ser activados o silenciados, ¿no? Entonces, mediante la acetilación, es decir, que viene un grupo acetilo que se pega a la histona o metilación que viene un grupo metilo y igual se adhiere a la histona y de esa manera interactúan, activan o silencian ciertos segmentos de DNA. Y si se acuerdan, estaba el ADN entonces enrollado, ¿no? O sea, se enrollaba en la histona, lo que permitía formar un nucleosoma, ¿no? Que es una unidad, que es una cadena, que es como se encuentra el ADN en el núcleo celular, ¿no? Entonces, es un primer nivel de compactación del ADN, ¿no? Entonces, vemos que el ADN entonces se encuentra enrollado, ¿no? En lo que es una histona. Aquí tenemos este tipo de, bueno, estas cositas así son eh, lo- los dímeros de histona, ¿no? O sea, en realidad es así como está la proteína, pero se esquematiza de esta manera para que pueda ser más comprensible, ¿no? Pero en realidad su conformación son estructuras con alfa hélice, que se llaman estas, que están como enrolladitas como hélices, y tienen varias subunidades, ¿no? Una H3, H4, H2A, H2B, que van a formar primero dímeros, se van a unir, luego entre de dos en dos, luego tetrámeros y por último octámeros para conformar la forma que se esquematiza como si fuera una proteína redondita, ¿no? Entonces, en este octámero de histonas, el ADN se va a enrollar y eso es un nucleosoma, ¿no? Un nucleosoma completo está compuesto de DNA, ¿no? Con una secuencia de 200 nucleótidos y el octámero de histonas, ¿no? Entonces, hay secuencias preferenciales en el ADN, hay modificaciones epigenéticas que se pueden dar en las histonas, ya sea con grupos acetilo que se adhieren a la histona o grupos metilo, y hay actividad de remodeladores de cromatina. Aquí tenemos cómo está compactada la cromatina para que recordemos, ¿no? Aquí está, bueno, desde la cromatina, bueno, desde el estadio 1, que es el ADN que está en su forma de doble hélice, que va a ir compactándose, ¿no? La cromatina en su nivel más simple, es una estructura de DNA de doble hélice. Luego las histonas forman complejos de DNA llamados nucleosomas,
¿no? El nucleosoma consiste de 8 histonas, de un octámero, ¿no? Con estas subunidades H2B, H2A, H3A, H4 y las vueltas que da el ADN, ¿no? Entonces luego ya forman un cromatosoma donde ya se une la histona H1 y luego ya se van compactando las fibras, ¿no? Formando bucles de 300 nanómetros, luego, bueno, de 30 y por último el cromosoma, ¿no? Entonces el nucleosoma, aquí está con su medida de 10 nanómetros, es un ADN enrollado alrededor de los octámeros de histonas. Luego vendría un cromatosoma y luego las fibras, miden 30 nanómetros, que es una interacción entre nucleosomas mediante la histona H1 y fibras helicoidales en zigzag, ¿no? Como estamos viendo en la imagen. Los bucles, las fibras formadas, bucles ancladas a un andamiaje proteico, ¿no? Aquí las proteínas se van organizando para formar estas estructuras más compactadas. Las cromátidas es una mayor condensación y ya son visibles en la división celular, ¿no? Y los cromosomas finalmente es el nivel máximo de compactación durante que se observa en la metafase, igual de la división celular, ¿no? Entonces aquí tenemos un núcleo celular. Digo, si un núcleo celular, vemos aquí el núcleo, en el núcleo sabemos que está todo el ADN junto con las proteínas intranucleares, lo que se llama cromatina, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, digamos, cómo están formándose los cromosomas y cómo hay compartimientos de cromatina, ¿no? Entonces, desde el nivel más distendido de la cromatina, que es el ADN, llegamos justamente luego al nucleosoma, a las fibras, a los bucles de cromatina, a las cromátides y luego a los cromosomas, que son los cuerpos ya que se ven durante la división celular, ¿no? Entonces existen dos tipos de cromatina, una eucromatina y otra heterocromatina, ¿no? Entonces aquí vemos que una eucromatina es una estructura que está descondensada y laxa durante la interfase, ¿no? Del ciclo celular, ¿no? Tenemos una interfase que es donde la célula está más o menos en reposo y por lo tanto su eucromatina está descondensada, ¿no? Entonces puede ser transcrita y las células tienen actividad metabólica, ¿no? En esta etapa replica su ADN temprano en la fase de síntesis. La heterocromatina es un estado altamente compactado de la cromatina, ¿no? Y al estar tan apretado, entonces sí existe menor accesibilidad para la transcripción o replicación, ¿no? O sea, el momento que una célula tenga que ingresar a la fase S, que es la de síntesis, la de replicación de su ADN previo a su división celular, pues sí necesitamos que el ADN esté como eucromatina, ¿no? Para que las enzimas que hemos visto que separan las doble hélice puedan actuar. En cambio, en la heterocromatina, que está todo tan compactado, no existe accesibilidad para la transcripción, para la síntesis de proteínas o para la replicación del DNA. Luego, en lo que es el núcleo celular, tenemos algunos territorios cromosómicos, ¿no? Donde se encuentran los cromosomas. Entonces, esto es una organización espacial, ¿no? Y es fundamental para la regulación génica y la expresión diferencial en distintos tipos celulares. En la interfase de la célula, entonces, cada cromosoma ocupa un territorio definido en el núcleo. Tenemos el centro del núcleo, ¿no? Donde los cromosomas están más activos para la transcripción y un lugar de la envoltura nuclear más en la periferia,
donde están los cromosomas menos activos o la heterocromatina, ¿no? La que no está, la que está más compactada y no está produciendo procesos de transcripción y de replicación. Entonces aquí vemos más hacia la periferia está la heterocromatina y más hacia el centro la eucromatina. ¿No? Entonces aquí vemos igual para que recuerden lo que vamos a ver igual después la otra clase, lo que es el ciclo celular, ¿no? Que tiene una fase de eh, G1, ¿no? Todo esto se llama interfase y eso se llama fase de mitosis o meiosis, dependiendo qué célula estemos hablando. ¿No? Empieza con una G1, una fase S de replicación o síntesis de DNA, la fase G2 y luego ya entra propiamente en la mitosis o meiosis con todas sus fases, ¿no? Para dar resultado a dos células hijas. Entonces, la organización de la cromatina en hetero y eucromatina nos permite justamente regular todo este proceso, ¿no? O sea, para ver cómo es que se van a ordenar los cromosomas para el momento de la división celular, ¿no? Entonces aquí vemos en el inicio de lo que es la división celular, la mitosis, una profase, vemos cómo se están organizando los cromosomas, ¿no? O sea, ya están formándose los cromosomas, ya son visibles, ¿no? En la profase y metafase, como estamos viendo, en la profase se observan los cromosomas así como los cuerpos que conocemos en forma de X, ¿no? Entonces se organizan y luego ya en la metafase sabemos que van a la línea ecuatorial, en la anafase se separan y en la telofase se organizan dentro del núcleo celular. Entonces aquí vemos lo que sucede en la telofase, cómo es que van junto con estos puntitos que son proteínas del, del núcleo celular, ¿no? Del complejo del poro nuclear, van a ir jalando y formando lo que son organizando cada cromosoma, ¿no? Para que luego se pueda dividir como tal. Aquí todavía está un poco compactada la cromatina, como ven. En una telofase tardía ya se está descompactando más y está en una fase más laxa. Y en la interfase, entonces vemos que realmente ya el DNA tiene que estar ya más como eucromatina para poder justamente, ¿no? Toda esta es la interfase, ¿no? Cuando llegue la fase de síntesis celular, poder separar sus hebras y poder cumplir sus funciones de transcripción, ¿no? Para síntesis de proteínas o de duplicación de DNA para una nueva división celular. Y luego vemos cómo son los cromosomas, aunque eso podemos ver yo creo el otro día. A ver, les mostraré las diapositivas. Ya, entonces vamos a avanzar cómo está conformado un cromosoma, ¿no? Con qué estructuras, cómo está formado, las partes que tiene un cromosoma y algunas funciones importantes de algunas de sus partes, ¿no? Luego, cómo se clasifican de acuerdo a su forma y tamaño y lo que es un bandeo, ¿no? Esas banditas que se ven en los cromosomas. Y luego vamos a avanzar el ciclo celular. En todos sus segmentos, ¿no? Y ya conociendo cómo son los cromosomas, ver realmente cómo es que funciona y cómo sucede el ciclo celular para que surjan dos células hijas. Y lo que es el cariotipo, ¿no? Que es el estudio de los
cromosomas y algunas anomalías que se pueden dar a nivel de cromosómico. Y eso es todo. ¿Tienen Doctora, ¿será que puede volver a mostrar la penúltima diapositiva? la penúltima aquí? ¿Estas? Estas son de las patologías. Pues entonces, Gracias, doctora. ya. Entonces, yo creo que sí nos van a habilitar para el día miércoles. Ya cualquier pregunta, cualquier duda que tengan en lo que hemos visto estas clases, entonces ahí pueden expresar y vamos a avanzar lo que corresponde para no retrasarnos. ¿Ya? Entonces, el día miércoles nos vemos, luego el viernes. Hasta el miércoles, chicos. Gracias, Hasta Doc. Hasta luego. luego. Gracias. Gracias, doctora.